a los de abajo, a los de arriba, a los que nos están viendo también por redes. Hoy día se empieza una serie especial. Ya hemos tocado temas acerca de misiones durante este mes, pero hoy día empezamos una serie especial acerca de la iglesia, la doctrina de la eclesiología. Eclesiología, que es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, el estudio acerca de lo que es la iglesia. Vamos a leer un texto antes de empezar con esta meditación. Vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Dice así. Se las voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Me olvidé de traer la Reina Valera que muchos aquí usan, pero la pueden seguir también por la pantalla. Igual escuchen esta versión que les leo. Dice así: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Queremos hoy día aprender de tu verdad, queremos librarnos de mentiras, de falsas enseñanzas que podrían estar en nuestra mente. Cuídanos de caer en estas mentiras y más bien haznos libres y haznos una iglesia correcta, adecuada para ti, conforme a tu palabra. Por eso rogamos tu ayuda y que tu Espíritu sea el que nos enseñe. Lo pedimos así en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, este pasaje habla de la iglesia, ¿no? Realmente, siendo un tema, el de hoy día, un tema específico, vamos a abordar diferentes versículos de la palabra. Y tal vez hubiera sido bueno, y yo les animo a investigar, resolver una pregunta: ¿qué es la iglesia? Antes de entrar al tema de hoy día, ¿qué es la iglesia? Por este pasaje nos damos cuenta que la iglesia es la morada del Espíritu Santo. Somos los escogidos de Dios, los redimidos por Cristo. Somos la familia que Dios ha adquirido para sí. Eso es la iglesia. Si alguien no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no es de la iglesia de Cristo Jesús. Si alguien viene siempre, pero no vive para Cristo y no confía en Cristo como su único Salvador, no es de la iglesia de Cristo. Podemos ser parte de un grupo, mas no de la iglesia de Cristo. Actualmente hay un gran desconocimiento de lo que es la enseñanza de la eclesiología. Hay un gran desconocimiento de qué es iglesia. Y es porque no estamos estudiando lo que Dios dice que es su iglesia. Muchas veces tenemos preguntas, pero las resolvemos según nuestro propio criterio o según lo que hemos escuchado y no según lo que la palabra de Dios nos indica. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Debo congregar en una iglesia? ¿Cómo sé que estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo se organiza la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Para qué se formó? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué no voy a otra iglesia? ¿O por qué no voy a la iglesia? Diferentes preguntas que tienen que responderse conforme a la enseñanza de Dios, y por eso debemos tener cuidado, porque el consumismo, el humanismo, el individualismo de la sociedad ha capturado nuestro pensamiento, y a veces pensamos que la iglesia funciona como un mercado, refiriéndome que si me agrada, me quedo, si no me agrada, me voy a otra. Eso es individualismo, pensar en mí mismo, no en la iglesia, no en lo que Dios dice de la iglesia y mi parte en la iglesia, sino pensar en lo que a mí me agrada, lo que me conviene. ¿Qué
¿qué está dirigiendo nuestra vida de iglesia y nuestros conceptos de iglesia? ¿La palabra de Dios o nuestras propias ideas? Por lo tanto, es importante que conozcamos qué dice Dios en su palabra acerca de la iglesia. Hoy día vamos a ver una de esas enseñanzas de la Biblia, y esta enseñanza es que es fundamental conocer. Es fundamental conocer que Cristo y solo Cristo es el fundamento de su iglesia. Es fundamental conocer que Cristo y solo Cristo es el fundamento de su iglesia. ¿Por qué es importante conocer esta verdad? Y eso es lo que vamos a ver durante esta mañana. 3 razones por las que es importante conocer y es fundamental conocer esta verdad. Número 1, porque si yo conozco esta verdad, entonces le daré la gloria solo a Él. Número 2, porque si yo entiendo que es fundamental conocer esto, entonces dependeré solo de Él. Y número 3, porque si yo conozco lo importante de esta verdad, entonces construiré en Él y solo en Él. Le daré la gloria a Él, dependeré solo de Él y construiré solo en Él. Es fundamental entonces entender que Cristo y solo Cristo es el fundamento de su iglesia. Esta enseñanza, pues, nos va a indicar que Cristo es el que redimió a su iglesia. Por eso es el fundamento de su iglesia, porque Él la redimió. ¿Qué significa redimir? Significa comprar. A un esclavo lo compra y lo hace suyo. Eso es redimir. Y los que estamos acá, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la muerte y de Satanás. No fue sino que Cristo con su sangre en la cruz pagó nuestros pecados y nuestra deuda de pecados fue cancelada completamente. Él nos compró con su sangre y nos hizo suyos. Él nos redimió. No lo hizo el pastor, ningún pastor. Y ningún esclavo podía liberarse por sí mismo. No habría iglesia si es que Cristo no hubiera venido y nos hubiera redimido, liberado. No habría iglesia. Es Cristo el fundamento de la iglesia porque Él la redimió. Y eso lo encontramos en diferentes pasajes de la Biblia. Efesios 1:7, Romanos 3:24, Apocalipsis 5:9, que lo vamos a leer. Apocalipsis 5:9 dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo, le cantaban a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cristo Jesús nos compró de nuestra esclavitud para hacernos suyos, libres para Él. Él redimió su iglesia. En segundo lugar, no solo Él nos hizo libres, sino que también Él nos añadió. No solo nos salvó, nos compró con su sangre y nos liberó, sino que también nos añadió a la iglesia. Él es el que nos añadió a la iglesia. No es que Él me liberó y entonces yo solo entré a ese grupo suyo de los que le buscan y le sirven. No, Él me trajo a su grupo. No solo me liberó, sino que me añadió. Y en Efesios 2:47, en el inicio de la iglesia cristiana, está escrito eso, que era el Señor el que añadía a los que iban siendo salvos. Hay una frase de John Stott que me gustó mucho, dice así: Jesús no los agregaba sin salvarlos. Miren, Jesús agrega a los salvos. Jesús no los agregaba sin salvarlos. Todos los que son de su iglesia, Él los ha salvado. Pero tampoco los salvaba sin agregarlos. A todos los que Él salva, los agrega a su iglesia. No hay algún salvo por Cristo disperso por ahí que no sea de su iglesia. Todo salvo por Cristo, Él los ha añadido a su iglesia, a este grupo de personas que le buscan, le sirven, le aman, le obedecen.
Él nos añadió. Ahora podría hacer una pregunta acá. ¿Alguien es parte de este grupo de los que le buscan, le aman y le sirven? ¿Alguno de ustedes es parte de este grupo que le aman, le sirven, lo buscan? Si alguno dijera, no soy parte, no, yo no soy parte de este grupo, entonces uno no podría decir, pero yo me añadiré a este grupo. Uno no puede añadirse a la iglesia. Es Jesús el que nos añade a su iglesia. Es Jesús. Y el que lo entiende, entonces le da la gloria. Si Él nos compró y nos rescató del pecado y nos hizo suyos, gloria a Él. No al predicador por el cual entendí esto o aquella persona que vino y me contó de la buena noticia de la libertad que hay en Cristo Jesús. No, gloria no a ellos, gloria a Cristo. Él es el fundamento de mi iglesia, de mí como su iglesia. Y también gloria a Él porque Él también me añadió a su iglesia. En tercer lugar, debemos entender que Él fundó a su iglesia también. Él no solo la liberó, Él no solo añadió a su iglesia los salvos, sino que Él también fundó a su iglesia. No lo hicieron los hombres después de darse cuenta, miren, nosotros hemos sido salvados por Cristo, hemos sido unidos por Cristo, entonces concretemos una iglesia. El que fundó la iglesia fue el mismo Jesús. Él escogió a sus 12, luego comisionó a 70 y luego mantuvo reunidos a 120 personas para darles de su Espíritu Santo y de esa manera empezar la iglesia. Fue Jesús el que envió el Espíritu Santo a su iglesia para que se inicie con poder y pudieran cumplir la tarea que Él les encomendaba. Concretada la iglesia, porque se concretó su obra, su muerte y su resurrección, para luego presentarse al Padre y entonces enviar a su Espíritu. Él inició la iglesia, a los suyos, a nosotros. Él nos fundó como iglesia. No fue Pablo, no fue Apolos, no fue Cefas, no fue Pedro, que se le decía Cefas, no fue Alberto Benjamín Simpson, no fue Lutero. Ninguno de ellos fundó la iglesia. El que fundó la iglesia fue Cristo Jesús. Y por eso le damos la gloria a Él. Aquí no aplaudimos, hermanos, porque distraen al predicador. Les pido por favor que no aplaudamos porque me distraigo y pierdo la hilación. Por favor. En 1 Corintios 1, vamos a 1 Corintios 1, versículos 12 y 13, dice así. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo no solo nos rescató, no solo nos añadió, Cristo mismo fundó la iglesia y la gloria debe ser dada solo a Él cada día y por supuesto cada vez que nos reunamos en células, en clases, en cultos, en todo momento. No pequemos dando la gloria indirectamente a otros. No pequemos dando la gloria, sino hay que darle la gloria solo a Él. Si Él es el fundamento, entonces merece toda la gloria, pero no solo la gloria, sino nuestra completa dependencia de Él. Él es el fundamento. Por Él es que hay iglesia, por Él es que somos suyos, por Él es que estamos juntos, buscándole, sirviéndole y amándole. Por Él. Y solo por Él podemos mantenernos también en ello. La Biblia nos da muchas figuras para poder entender qué es iglesia y qué es Cristo para su iglesia. Y una de esas figuras es que Cristo es el pastor y nosotros sus ovejas. Hermanos, yo sé que con mucho cariño a veces los pastores decimos mi oveja a un hermano, pero realmente no es mi oveja, es la oveja de Jesús, que Jesús me encomienda para que yo cuide. Yo soy pastor encomendado por el pastor, el príncipe de los pastores,
para cuidar a su iglesia, a sus ovejas. Yo, oveja también. Pero Él es el pastor. Él es nuestro pastor y Él cuida de su iglesia. Y nadie cuida como Él. Nadie la ama como Él. Nadie deja las 99 y va por aquella que se extravió como Él. Nadie intercede por su iglesia como Él. Nadie la conoce como Él. ¿Por qué entonces dependeríamos de la atención de otros cuando Él tiene su atención sobre nosotros? ¿Vemos peligros contra la iglesia? ¿Hay peligros contra su iglesia? ¿A quién recurriremos, hermanos, cuando hayan peligros contra su iglesia? ¿Al gobierno? ¿Al pastor? ¿Al banco? A Cristo. Él es el pastor. Él la cuida. Él está interesado en su iglesia. Él la ama. Él es el pastor de la iglesia. Jesús es el buen pastor. Él es el proveedor. Él es el protector. Él es el poderoso pastor tierno para su iglesia. No dependamos de hombres. Dependamos de Cristo porque Él es el fundamento. Nuestra dependencia diaria, la dependencia continua, escuchen por favor, la dependencia continua de su frágil iglesia, pero poderosa en sus brazos, invencible en su poder. Somos frágiles, hermanos, pero en los brazos de nuestro pastor, nuestro fundamento, nuestro castillo fuerte. Su iglesia es fuerte para Él. Pero no solamente Él es nuestro pastor, Él también es el que nos da la vida. Somos sus plantas, su viña, somos sus plantitas, que solamente podemos tener vida porque Él nos imparte vida. Él es el que nos da el crecimiento, lo dice la palabra. El crecimiento no lo dan los pastores o los líderes, el crecimiento lo da Cristo Jesús. Él es el que da el crecimiento, Dios da el crecimiento. Y como iglesia estamos unidos a Él, recibimos de Él esa savia, esa vida, y por eso podemos dar fruto. Pero ¿qué sucede si es que nos separamos de Él? Hermanos, morimos. Morimos en el espíritu. Iglesia que se separa de Cristo, iglesia que no produce fruto. Iglesia que se separa de Cristo, que es su vida, muere. Separados de Él, Él es el fundamento. Él es la vida. Su iglesia muere si no depende de Él. Su iglesia muere si lo olvida, si no le busca, si no le cree, si no le adora con obediencia. Su iglesia muere. El crecimiento en la vida espiritual no se da por las estrategias o por el empeño que uno ponga. El crecimiento en la vida espiritual se da porque Él lo da. Dependemos plenamente de Cristo Jesús. Somos su viña. Pero no solo Él es el pastor tan dulce que cuida, no solo Él es la vida de la iglesia y separados de Él morimos, sino que Él también es el que nos da la dirección. Se menciona a la iglesia como cuerpo. Somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. ¿Qué hace un cuerpo sin cabeza? ¿Qué es un cuerpo sin cabeza? Es un cuerpo sin identidad, sin esencia, sin valor. Imagínense un cuerpo sin cabeza. ¿Qué es un cuerpo sin cabeza? No tiene dirección, no sabe qué hacer, no tiene identidad. Cristo es el fundamento de la iglesia. No podemos depender de otros sino solo de Cristo, porque Cristo y solo Cristo es el fundamento de la iglesia. Ahora, entendiendo esto, pues, entonces uno dice, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Él fundó su iglesia, Él la compró y Él le añadió a aquellos que iban siendo salvos. Y Él añade todavía a aquellos que sigue salvando. Gloria a Él por eso, a ningún hombre, solo a Cristo.
Dependeré solo de Cristo porque Él es el fundamento, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de mi vida. Él me da vida, Él da vida a su iglesia y el crecimiento solo lo puede dar Él, debo depender de Él. Él me da también el cuidado que tanto necesito para mi corazón y aún para lo que necesito físicamente. Él es mi proveedor, Él me mira, Él me ama, Él es mi pastor. ¿De quién dependeré si no solo de Él? Porque Cristo y solo Cristo es el fundamento de la iglesia. Entendiendo esto, entonces, ¿cómo construiríamos fuera de Él? No se puede. Tenemos que construir entonces siempre en Él y solo en Él. Hermanos, estamos llamados a misiones. ¿Pero en quién tienen que ser construidas las misiones? En Cristo. ¿Quién tiene que dirigirlas? ¿Quién es el pastor que cuida de las misiones? Es Cristo. ¿Y quién es el que hace posible las misiones? ¿Quién es el que salva con las misiones? Gloria a Él, dependencia de Él, construyamos en Él. Llamados a discipular, ¿de qué manera? ¿Sobre quién vamos a discipular? ¿Sobre nosotros y nuestro conocimiento y habilidades? ¿Sobre estrategias? Tenemos que construir sobre Cristo, enseñando a Cristo, dirigiendo a la gente a mirar a Cristo, a que amen a Cristo, a que sirvan a Cristo, a que Cristo sea también el fundamento de sus vidas. ¿Cómo voy a formar una sede? ¿Cómo voy a construir una sede? Debo construir una sede en Cristo, para Cristo, por Cristo. ¿Cómo voy a formar una célula? De la misma manera, un ministerio, una zona. Pero a veces sobre quién construimos, a veces sobre qué construimos. A veces construimos sobre nosotros mismos. La palabra es clara cuando dice Cristo es la piedra angular. Hay dos palabras que mencionan acerca de cómo se construye la iglesia o sobre qué debe estar construida. Uno es la piedra angular y otro son los fundamentos. Pero esos fundamentos, que muchas veces la Biblia dice que esos fundamentos son la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, esos fundamentos, esas enseñanzas son las enseñanzas de Cristo y sobre Cristo. Así que aún ese fundamento es Cristo. Pero también la Biblia habla de la piedra angular. Y la piedra angular sí y solo se le da como nombre a Cristo. A ningún otro, sino solo a Cristo. ¿Qué era la piedra angular? La piedra angular era una piedra perfecta que servía para sostener el edificio, pero a la par para marcar la rectitud de la pared que se levantaba. Jesús es la piedra angular. La iglesia no puede construirse sobre otras piedras. Hermanos, toda piedra comparada a Cristo, toda piedra angular que no sea Cristo, es una piedra puntiaguda. Es una piedra imperfecta, con una estructura interna completamente defectuosa, débil. Solo Cristo es la piedra angular perfecta en quien se debe construir la iglesia. ¿Quién podría resistir la construcción de la iglesia sobre él? Nadie. Pero Cristo es Dios poderoso y sobre él se debe construir la iglesia. Y también porque es él, siendo la piedra angular, el que produce unidad en su iglesia. Porque si todos son construidos sobre él, todos son edificados sobre él, no habrán 2 edificios, 3 edificios, y no me refiero a este edificio físico. Hay una sola iglesia y esa es la iglesia de Jesucristo. Y estamos repartidos en muchas iglesias. Hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Por qué vengo a la iglesia? Yo quisiera que la cambien. ¿Por qué vengo a su iglesia? ¿Por qué soy de la iglesia? No, hermanos, ¿por qué soy de su iglesia? Aún otra pregunta, ¿soy de la iglesia? No, hermanos, ¿soy de su iglesia? Porque podríamos pensar que ser de la iglesia es venir
Hermanos, hay una pregunta más grande. ¿Soy de su iglesia? ¿Es Él mi fundamento? ¿Mi vida está construida en Él? Busco su gloria, le doy la gloria, dependo de Él. Mi vida está construida sobre Él. Él es mi piedra angular. Si construimos sobre Él, estaremos en el mismo lugar. No me refiero físico, sino en su iglesia. Si construimos nuestra vida sobre Él, tal vez no nos volvamos a ver, pero años más tarde nos volveremos a ver y estamos en el mismo lugar. No me refiero al físico. Estaremos en Él y nos veremos y diremos, hermano, como a veces sucede, nos encontramos con un cristiano que no sabemos que es cristiano y que es de su iglesia, la iglesia de Cristo, que ama, busca y sirve a Cristo, que está construida su vida en la piedra angular, y yo también tengo mi vida construida en Cristo, y los dos estamos construidos en el mismo lugar. Estamos unidos. Y es tan bello encontrarse entonces con su iglesia en cualquier lugar, aunque sean de otras lenguas, de otras naciones, aunque sean de otras denominaciones, pero que tienen a Cristo y solo a Cristo como fundamento de su iglesia, no a personas, no a tradiciones, no a edificios, no a denominaciones, sino a Cristo, fundamento de la iglesia. Solo Cristo, por eso debe ser el centro. Por eso se habla de iglesias cristocéntricas, iglesias que tienen a Cristo como su fundamento y solo a Cristo, Cristo y su palabra. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos acá, hermanos? ¿De quién hablamos acá? ¿A quién adoramos en este lugar? ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién me rescató? A mí. ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es alguien que recordamos solamente el domingo, mi vida está siendo construida sobre Cristo. ¿Es Él el fundamento de mi vida? Si solo busco a Cristo el domingo, ¿soy de su iglesia? Porque los de su iglesia, entendiendo que Él los liberó, los añadió, entendiendo que Él es su pastor, es su cabeza, es aún el padre de la familia, entendiendo que Él es la única piedra angular perfecta. Toda mi vida, trabajo, estudios, proyecciones, todo debería estar construido sobre Él. Toda mi vida. Si soy de su iglesia, esa debe ser mi vida. Cristo, mi fundamento. ¿Cómo cuidar para no olvidar este tema? ¿Cómo cuidarnos para no olvidar este tema? En primer lugar, para cuidar a la iglesia de que Cristo siempre sea el fundamento y no empezar a construir sobre hombres, sobre estrategias, tenemos que cuidar cada uno nuestra vida personal. Cada uno tiene que hacerse la pregunta que ya les he hecho. ¿Quién es el fundamento de mi vida? Primero lo individual. No puedo esperar que Cristo sea el fundamento de la iglesia si no lo es en mi propia vida. Construir sobre cualquier otro es construir sobre arena. No solo iglesias construidas sobre arena se derrumban, también vidas construidas sobre arena se derrumban. Mas hoy nuevamente Cristo nos invita en su gran misericordia a empezar a construir nuestra vida en Él. Nuevamente nos invita, dándole la gloria entonces a Él,
dependiendo solo de Él, construyendo solo y solo sobre Él.